Hola y bienvenidos a un nuevo video de lecturas teológicas random. Hoy vamos a hablar de por qué Dios ordenó a Abraham matar a su hijo Isaac. Si usted se ha preguntado cuál es la explicación y por qué Dios manda y por qué tal vez Dios pone estas pruebas para enseñarle al hombre que Él es un Dios y que el hombre tiene que obedecerle, o tal vez es por otra explicación que encontraremos ahorita en nuestras lecturas teológicas. Bueno, el doctor Ariel Álvarez Valdés, que es la serie que venimos trabajando, nos explica un poco mejor la situación desde el contexto en el que se encuentra Abraham y cómo se escribe este relato. Así que quédese con nosotros en Lecturas Teológicas Random y aprendamos juntos. Was ich damit erreichen wollte? Ursprünglich nicht ein Buch. You can't touch this. La lectura que hoy vamos a analizar está en el texto de Génesis 22 del 1 al 19. Yo solamente voy a leer el versículo número 1 para ponernos en contexto y para que nosotros también podamos introducirnos. Si usted está en casa, puede leer el texto en su casa y puede ir sacando sus conclusiones, y si gusta déjelas en la caja de los comentarios y con gusto las leeremos. Y dice así: Génesis 22, 1. Transcurrido estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. El versículo 2 dice: después añadió: toma tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, y vete a Moría. Que en realidad, si usted lee en otras versiones del texto, pues dirá otro nombre. Bueno, aquí dice Moría porque Moría es una colina donde posteriormente se construye el templo de Jerusalén. Bueno, el texto ya nos está diciendo algún indicio para decir, bueno, el sacrificio se hace donde posterior o donde ahora está ubicado el templo de Jerusalén. Pero esto lo mantenemos nosotros ahí, pero téngalo presente. Y ofrécelo ahí en holocausto en uno de los montes que yo te diga. Bueno, el texto así a simple vista parece ser un texto un tanto cruel. ¿Por qué? Porque Dios le está pidiendo a Abraham su único hijo. Parece desgarradora, parece también que Dios se le ha olvidado que le ha hecho una promesa con Abraham y está mandándole a presentar en holocausto a su único hijo. Y el texto dice, bueno, para poner a prueba a Abraham. Bueno, hay que ponernos en contexto. Primero, que el texto reconoce que esto es muy duro, incluso en algunos otros textos, algunos otros versículos va a llamar a Dios, a Yahvé, el Dios de Abraham y el terror de Isaac. Esto lo puede encontrar usted en Génesis 31:42. Me parece a mí muy curioso que diga el texto, bueno, está el Dios de Abraham y juntamente este Dios de Abraham es el terror de Isaac. Bueno, hay que entender entonces el contexto en el que el texto quiere hablarnos y quiere decirnos. Número uno, es un contexto que no es ajeno a todo Israel y a los pueblos limítrofes de Israel. De hecho, sacrificar niños era muy común en los pueblos aledaños a Israel, en los pueblos circundantes. Muchos pueblos tenían esta costumbre porque ellos sacrificaban sus hijos para que hubiese lluvia, que hubiese siembra, que hubiese fertilidad en la siembra, que ellos pudieran vivir. Entonces los pueblos tenían por costumbre sacrificar niños. Pero el texto nos quiere enseñar una cosa, que Yahvé es distinto, que Yahvé no es como los demás dioses. De hecho, el texto pareciera la Biblia que se contradice, porque dice: no sacrificarás a ningún hijo tuyo a Moloc. ¿Quién era Moloc? Moloc era el dios de los moabitas, el dios que pedía sacrificio, ese dios que imponía
parcialmente, el sacrificio a los niños. ¿Por qué? Porque Moloc no estaba tan atento a la vida. De hecho, él para dar vida necesitaba la vida de los niños. El texto mismo en Levítico 18:21 está condenando esto y dice: no vayas a sacrificar a ningún hijo tuyo a Moloc. Parece contradictorio entonces, porque Yahvé está diciéndole a Abraham: bueno, sal de tu tierra y vete a una colina y sacrifica en holocausto a tu hijo, el único hijo. Pero el texto más adelante nos dice: no hagan esto a Moloc, y si alguno lo hiciera, pues será penado de muerte. Esto está en Levítico 20 del versículo 2 al 5. Entonces el texto pareciera contradecirse. El texto parece que está diciendo: bueno, Yahvé sí puede opinar algo, pero ya después no se puede hacer, y no es así. Y les voy a explicar el por qué. El por qué este relato aparece escrito en Génesis, aunque se cree que es una tradición eloísta que posteriormente pasa a ser la tradición deuteronomista, quien escribe o es la encargada de escribir este relato, que muchos dicen que no es real y que es un relato legendario. Ya sea legendario o no, aparece dentro del texto. Entonces, si guardamos la literalidad del texto, pensaremos que es un relato real, y si pues lo sometemos un poco a la alta crítica, pensaremos que es un relato legendario. De las dos formas, el texto nos quiere enseñar una cosa, y lo que quiere enseñar es que Dios Yahvé es distinto. Es distinto, ¿por qué? Porque cuando se elabora la construcción literaria de este texto, en realidad el pueblo de Israel estaba sacrificando a sus hijos. Y ejemplo de esto es Jefté, el mismo juez que aparece en Jueces 11, del 29 al 40, que dice: bueno, como ganamos la guerra, yo sacrificaré al primero que se aparezca en las puertas. Y lastimosamente la primera que se aparece en las puertas es su hija, es un hijo de él, y tiene que sacrificarlo. ¿Por qué? Esto no lo manda a hacer Dios. Dios, de hecho, no quiere sacrificios humanos. A cambio de eso va a decir: bueno, que se aparezca un cordero. Pero hay algo que es cierto: el pueblo había hecho nuevamente sacrificios humanos, y por ahí de los años de la monarquía, el pueblo nuevamente, a pesar de que los sacerdotes ya estaban escribiendo en contra de los sacrificios, estaba sacrificando a sus hijos a los dioses, pensando que Yahvé era como Moloc. Por eso es que el texto es muy enfático al decir: no lo sacrifiques como a Moloc. ¿Por qué? Porque el texto está diciendo: Dios Yahvé ni similar, no es similar a Moloc. Pero el texto también nos dice que el pueblo estaba sacrificando nuevamente a sus hijos. Entonces, para esto tuvieron que recurrir al padre, al patriarca máximo de Israel, que es Abraham, y en un relato decir: no, Dios mandó a sacrificar a Isaac, pero la intención de Dios era mostrar que en realidad Él no quiere sacrificios humanos, sino quiere que esos sacrificios sean con animales. ¿Por qué? Porque Yahvé es un Dios distinto, y Yahvé lo que quiere no es sacrificio de hombres, sino en realidad Él respeta la vida. Y Él no pone pruebas arbitrarias, sino que es distinto y ama y respeta la vida. Por lo tanto, Yahvé está diciéndoles: no sacrifiquen a sus hijos, sino sacrifiquen un cordero. Cobra sentido entonces esto cuando se entiende desde el contexto, pero muchas predicaciones y muchas otras cosas dirán: es que en realidad Dios quería poner a prueba a Abraham. Pero el texto es claro y enfático al decir, bueno, en Santiago dice: no digas que Dios te está poniendo alguna tentación, alguna prueba, porque en realidad las pruebas de Dios no son arbitrarias, aunque en realidad el texto muestra muchas pruebas. Pero lo que el texto está diciendo es que Jehová, que Yahvé, no estaba queriendo sacrificios humanos. Es más,
Él quiere respetar la vida del hombre y no poner pruebas arbitrarias. ¿Qué lección nos deja esto? Nos deja pensar en un Yahvé que respeta nuestra vida, que respeta nuestras decisiones y que el sacrificio humano nunca ha sido una forma de ganar mérito delante de Jehová. En realidad Jehová ni siquiera quiere méritos nuestros. La salvación es por gracia. Si les gustó el video, pues pueden comentarlo, compartirlo, dejar un like, que eso nos ayudará mucho. Y como sorpresa, también estamos inscritos en Patreon. Si usted quiere donarnos, ya sea 3, 4 o 5 dólares, puede buscar en el link que voy a dejar en la descripción de Patreon y darle clic y ayudarnos con un patrocinio voluntario a cambio de contenido extra y contenido exclusivo para los mecenas en Patreon. Que el Señor los bendiga y comenten que les gustaría que nosotros pudiéramos leer algún texto que parezca oscuro, que parezca difícil de entender, que vamos a hacer una lectura de lo que ustedes comenten. Que el Señor los bendiga. Was ich damit erreichen wollte? Ursprünglich nicht ein Buch. You can't touch this.